Universidad IEXPRO, licenciatura en Derecho con énfasis en litigio y juzgamiento oral. La actividad es la 8, es el proyecto final y lo vamos a hacer a través de un foro de discusión. La catedrática es la maestra Rosa Isela Guzmán Luna, la materia Derecho Procesal Constitucional del séptimo cuatrimestre, hoy 3 de noviembre del 2022. Bienvenidos a este foro de discusión. El tema que vamos a abordar es el aborto y los derechos a la vida, la perspectiva de los derechos humanos desde el derecho internacional y mexicano. Bueno, y antes de dar inicio, voy a presentar a cada uno de los participantes. Voy a iniciar, si me lo permiten, con la licenciada Maribel Vázquez Vázquez. Licenciada, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amable, licenciada. Nos acompaña también la licenciada Gloria Guadalupe Escoboso Carrera. Licenciada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, compañeros. Gracias. Muy amable, licenciada. También nos acompaña el doctor José María Campero Valle. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias, muchísimas gracias. Su amigo Armando Zumárraga. Pues bienvenidos, gracias. Vamos a dar inicio a este tema, el aborto y derecho a la vida. Algo que no es nada nuevo, pero que sí tiene mucho de qué hablar, mucho de qué decir, mucho de qué interpretar las leyes. Hay quienes están a favor y hay quienes están en contra. Pero para poder iniciar es importante conocer qué es el aborto o qué es el derecho a la vida. Para ello, pues queda abierto el debate, esta discusión. Ustedes me dicen, ¿a quién le damos primero la palabra? Muy bien, adelante, doctor. Ok, buenas noches. El tema del aborto es sumamente interesante, ¿no? Porque se puede abordar desde muchos puntos de vista. Existen tesis y muchas formas de cómo abordarlo, ¿no? Desde el punto de vista médico, del derecho, de la teología, ¿no? Que sería el punto de vista religioso en que le podríamos dar el énfasis. Realmente el aborto, pues desde el punto de vista nacional hay estados donde está permitido, donde no está permitido. Si nos vamos a lo que podría ser el derecho a la vida, que lo vamos a ver desde la dignidad humana, que es el artículo número 1 de la Constitución Política, pues nadie puede atentar contra la dignidad humana y el beneficio número 1 es mantener la vida a salvo. Ahí también, pues, si queremos irnos estrictamente a nuestra materia, que va a ser derecho, pues se violan los artículos primero, cuarto, el 123, porque también aborda una área específica sobre la maternidad, ¿no? En el trabajo, y pues también el artículo 22, que fue legislado y fue cambiado para que no se pueda privar a nadie de la vida. Entonces, el Código Penal del Distrito Federal menciona que se puede realizar el aborto a partir de las 12 semanas de gestación, cosa que si nosotros vemos desde el punto de vista, pues, médico, podríamos decir que la vida inicia desde que está la fecundación, desde que empieza a latir el corazón, desde que hay un funcionamiento fisiológico, hay una formación de un nuevo cuerpo, y también podemos entrar en un contraste que la madre es la que decide sobre el beneficio o no de ese niño. El abordaje de la materia en aborto desde el punto de vista internacional no es un debate si está bien realizado o no bien realizado el aborto, sino las formas en cómo se realiza ese aborto, ¿no? Y hasta cierto punto que no existe una legislación adecuada, porque la mayoría de las tesis lo que mencionan sobre el aborto, con respecto a derecho, no a un área diferente al derecho, es que lo que no está penado en la ley no existe, y no existen legislaciones
como tal, bueno, sí existe el artículo 144, 145, 146 y 147 del Código Penal del Distrito Federal, pero no establece una pena específica, ¿no? Y tiene ciertos rubros que quedan muy dispersos para poder especificar que tenemos una legislación adecuada para poder hablar de aborto. Por el momento sería mi participación. Muy bien, doctor, y efectivamente, como usted lo dice, desde la concepción, pues ya hay vida. Y si lo vemos del lado médico, pues habrá su razón y motivo por el cual se pueda llevar a cabo un aborto, por así decirlo. Sin embargo, a través de la ley es claro que lo que se busca es el cuidado y la protección del ser. Muy bien, gracias, doctor. Licenciada Maribel, ¿qué nos puede usted decir al respecto de lo que es el aborto y el derecho a la vida? Adelante, gracias. Sí, bueno, como comentó el compañero, el aborto es contradictorio a lo que es el derecho de la vida. Este es como lo hemos visto, es un procedimiento médico que va a poner fin a la etapa del embarazo. Se considera que es una interrupción deliberada por medio de una cirugía o medicamentos. La Organización Mundial de la Salud nos indica que hay abortos inseguros, el cual va a ser un procedimiento que a veces resulta ser practicado por personas que no son capacitadas o con experiencia y obviamente en un ambiente que carece de estándares médicos mínimos. Esto se refiere porque, como hemos visto, hay en estados que no está permitido, sin embargo, clandestinamente los realizan, y hay estados en los que sí ya está permitido. Y bueno, obviamente, como lo dijeron, el derecho a la vida es un derecho universal y nos va a corresponder a todo ser humano. Y bueno, para poder concretizar todos los demás derechos universales debe de existir un derecho a la vida. Eso sería todo de mi parte. Perfecto, licenciada Maribel. Entonces estamos, pues, si no como dicen, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, que el poder legislar en materia de derecho, el aborto, pues eso no significa que se va a evitar o que se va a detener. Al contrario, usted lo decía, el poner abierto aquellos lugares donde no se tiene toda la parte salubre o todas las, pues todos los requerimientos que se necesitan para practicarlo. Entonces, pues sigue siendo esta parte una discusión que no va a terminar hoy y yo espero que pues en algún momento dado la ley pues llegue a esos encuentros. Licenciada Gloria, ¿qué nos puede decir? Buenas noches. Pues como dicen mis compañeros, ¿no? Este tema pues no va a tener fin nunca. Siempre va a haber los que estén en contra y los que estén a favor. Lo que yo estuve investigando, pues que el aborto es pues la interrupción, ¿no? Del embarazo y todo eso. También ver lo de la ley que protege, más que nada, al autorizarlo, al permitirlo, están evitando los lugares clandestinos, pues también el derecho a la vida de la mamá y todo eso, ¿no? La ley también estaba leyendo yo que en muchos lugares es por eso que luchaban para que fuera a favor, porque así evitaban muertes de las personas, pues que jóvenes que iban, mujeres, porque hacerle un mal tratamiento, ¿no? Entonces, ya ve que también nos dijeron ahí de las ciudades de que eligiéramos un lugar donde estuvieran a favor o en contra. Yo estaba leyendo que en un lugar en el que yo elegí desde 1988, eso está autorizado por lo mismo, ¿no? Para evitar más muertes. Y desde que está autorizado eso, desde que han bajado el índice de embarazos en jóvenes porque les dan las pláticas y todo eso. Entonces, pues el aborto pues es el derecho del no nacido. Para mí, pues cada quien va a hacer lo que le convenga y lo que cree conveniente para su vida, pero pues como hemos visto en otras materias, no sé si recuerdan que vimos el derecho del no nacido, entonces esto incluía eso. Entonces, como digo, es un tema que no va a tener fin, pues nunca va a tener fin y siempre va a haber las críticas y las contras y los que estén a favor. Entonces, de mi parte sería todo, compañeros. Gracias, licenciada Gloria.
Estoy de acuerdo con ustedes y sobre todo con lo que dice el doctor. Hace muchísimos años, cuando se practicaba un aborto, seguramente era porque había un proceso en el cual ponía en riesgo ya sea la mamá o al bebé, perdón, y bueno, era necesario poderlo practicar, aunque en derecho, pues era algo que también estaba penado, pero lo dijo acertadamente el doctor, en el que, bueno, ¿cuál es la pena en realidad cuando se tiene en concreto el motivo, la razón que justifique un embarazo? La Organización Mundial de la Salud lo habla, como dice la licenciada Maribel, que bueno, se puede legislar, se puede trabajar en muchos países, pero esto no quiere decir que baje o disminuya en las personas, porque ahora vemos que al estar promoviendo esta ley del aborto, pues ahora son jóvenes, mujeres más jóvenes que lo están practicando y también lo comentaba el doctor y la licenciada Maribel, en lugares de clandestinidad que ponen en riesgo no nada más la vida del neonato o bebé, sino también la de la mamá. Muy bien, pues entonces seguimos con esta discusión en este foro de aborto y el derecho a la vida. Vamos a pasar a otro tema que va junto y va de la mano, que es la perspectiva internacional del aborto y el derecho a la vida. Tomar un país como referencia. ¿Qué piensan ustedes de todo el mundo? ¿Qué país o qué países sí pueden, qué países no pueden? ¿Dónde está México? ¿Dónde están los países desarrollados? ¿Cuál es esa perspectiva internacional? Adelante, doctor. Bueno, realmente no es una perspectiva como tal, ¿no? Sería la educación que nosotros obtenemos desde el punto de vista social. La justificación que nosotros le damos al aborto es social, no es por qué tener un hijo que no quiero o para qué traer al mundo a un hijo que va a sufrir. Ahí es donde debería de entrar el Estado y hablamos de territorio, sociedad y todo esto, que es donde realmente el Estado se debe de hacer cargo de mantener a ese niño. Si bien somos muchos, pero ese es problema del Estado, no es problema de la persona como tal, sino de una sociedad compleja que debe tener la suficiente forma de manejarse. Tenemos países como podría ser Chile, y menciona que es El Salvador y la República Dominicana, donde está completamente penado lo que es un aborto. Mientras que si nos vamos a los países de primer mundo, por ejemplo, hay legislaciones donde sí es aceptado el aborto, pero no se realiza. ¿Por qué? Porque las poblaciones ya no quieren tener un hijo y se cuidan, tienen mayor información sobre métodos anticonceptivos, está más, no es un tabú la sexualidad, ¿no? Ni mucho menos tener un aborto. Es un problema social y político, por supuesto, porque el Estado se tiene que hacer cargo de una madre que no tuvo una educación sexual o que no tuvo el poder adquirir un método anticonceptivo, o por lo menos saber que existía ese método anticonceptivo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de América Latina, hay países que no son desarrollados, que mantienen una política de cero aborto. Y pues bien o mal, eso evita que surjan ciertas circunstancias. Ahora, regresando a nuestro país, aquí el detalle o la iniciativa que se da es que al legalizar el aborto no se tendría dentro de las primeras causas de muerte materna al aborto. Sin embargo, volvemos a lo mismo, ¿no? Existen infinidad de programas sociales que están destinados a ayudar a las personas, que en lugar de ayudarles les perjudica, si lo queremos ver de ese punto de vista. Entonces, no es si es de primer mundo o si es de tercer mundo. El detalle aquí es que el Estado se haga cargo pues mantener una educación con respecto a esta área, y de la misma forma, si el niño está, pues tienen que mirar cómo lograr, ¿no? Dentro de ellos está el artículo número 1 de la Constitución. No solamente es el derecho a la vida, sino a la dignidad humana, en donde tiene que tener vivienda, tiene que tener ciertos servicios, y eso se tiene que hacer cargo el Estado. Entonces, ese detalle es en donde nosotros quebramos, el que el Estado no es suficiente o no tiene la perspectiva necesaria. Entonces, desde ahí empiezan las legislaciones que se tendrían que modificar
Pero antes de modificar algo, no es como agarrarlo como un método anticonceptivo, sino es enseñarle a qué es lo que te enfrentas, ¿no? Por mi parte sería todo. Muy bien, doctor. ¿Qué dice usted, licenciada Maribel? Sí, como dice el compañero, creo que estoy totalmente de acuerdo. El aborto considero que es un problema social y de salud pública. Este genera diversas controversias. ¿Por qué? Porque en el aborto se relacionan los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la mujer, así como determinadas leyes, las políticas, pero también los valores éticos, morales y religiosos, así como las condiciones socioeconómicas de la mujer, las ideas que predominan en cada persona, de acuerdo a nuestra cultura que tenemos con ciertos enfoques lo que es la feminidad y la maternidad. Considero que sí, siento que es completamente social porque se relaciona, como lo dijo el compañero, todos nuestros valores, nuestra forma de pensar y como que esperamos de la sociedad. Creo que eso sería todo de mi parte. Muy bien, licenciada, gracias. Licenciada Gloria. Pues yo aquí en esta parte tomé como de referencia, ya ve que decía que agarráramos un país o un lugar donde agarrar de referencia, entonces yo busqué y me enfoqué estuve leyendo sobre Canadá. Ahí más que nada la toman como derecho, ¿no? Es como un derecho de los derechos humanos, que esto a ellos les ha funcionado. Como les comentaba ahorita, dice que Canadá desde 1988 la interrupción voluntaria del embarazo les ha funcionado y es gratuito. Entonces aquí es donde evitan los riesgos de muertes, eh, de muertes maternas, y que desde entonces se dan pláticas y todo eso de sobre anticonceptivos. Entonces esto se ha reducido, que a ellos sí les ha funcionado esto, y ellos más que nada lo ven así como les comentaba, que era de los derechos humanos, y ahí indicaban quiénes eran las asociaciones que los apoyaban, todo lo que hacían. Y también decía que ellos, su lema era que estaban salvando muchas más vidas y no regalamos una, y los regalamos del 50%, dice, de la población. Entonces, que están salvando más, están dañando, pues no precisamente a los bebés en ellos, en su punto de vista, en lo que yo investigué, sino que piensan en salvar la vida de las mamás, donde iban antes a lugares clandestinos donde no tenían la atención necesaria y fallecían más, pues más personas. Entonces, esto fue lo que yo investigué, pues que ahí sí les funcionó eso. Correcto, licenciada, muy amable, gracias. Efectivamente, coincido con ustedes que es una parte de la política pública donde tiene que ver también la parte de la educación, la parte de la formación académica desde preescolar, primaria, secundaria, que pues es el semillero del conocimiento, de la formación, y que de una u otra manera el tener esa comunicación ahora más abierta ante los nuevos cambios o retos que vivimos, pues ya se le facilita o se supone que se facilita más ese compromiso que hay entre maestros, alumnos y padres de familia. No sin dejar a un lado lo que dicen ustedes, la parte que el gobierno tiene que hacerse cargo en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la salud. Los programas para la prevención tiene que ser formativo. La parte cultural que nosotros tenemos también. Y en la parte legislativa, pues lo vemos que en la Ciudad de México ya ha sido aprobado el aborto, y pues esto no es, como lo dicen ustedes, una parte para evitar, ¿no? Lo vamos a sancionar o lo vamos a dejar libre y bueno, con esto va a reducirse, ¿no? También ya lo comentaba el doctor que hay países en donde definitivamente está completamente prohibido el tema del aborto. Bien, pues después de haberlos escuchado, nos vamos al siguiente punto dentro de este foro de discusión, que la verdad, lo hemos dicho, no tendría fin. ¿Por qué? Pues por la parte social, la parte económica, la parte, bueno, hasta religiosa. No lo quería tocar, pero hasta la parte religiosa tiene mucho que ver. Bueno, nos vamos entonces, el siguiente tema sería
¿qué medio de control constitucional se aplicaría en caso de prohibición del aborto en México? Abierto. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, aquí como ya mencionamos, ¿no? Hay que va esta y la siguiente pregunta, ¿no? Sería justificar la respuesta. Nosotros tenemos un código de procedimientos penales o tenemos un código penal del Distrito Federal en donde se legisla de alguna u otra forma cómo se debe de realizar un aborto, cuáles son las medidas para realizar un aborto y hasta cierto punto de alguna forma cuál va a ser los castigos, ¿no? Pero tiene muchas cosas abiertas que no se concretan, ¿no? Entonces, aquí podemos decir específicamente que los artículos que menciona el Código de Procedimiento, el Código Penal del Distrito Federal son 144, 145, 146 y 147, en donde a grandes rasgos lo que mencionan es que es permitido el aborto cuando tiene menos de 12 semanas de gestación o tiene menos de 12 semanas después de que se dio la concepción, ¿no? Así. Ahora, si tiene más de 12 semanas de gestación, es penado de alguna u otra forma, ¿no? Bajo ciertas normas exclusivas que expone también el Código Penal. Ahora bien, este Código Penal del Distrito Federal pues choca completamente, ¿no?, con lo que va a ser la norma número 1 o el mayor, que podrían ser la Constitución Política y algunos tratados internacionales como puede ser el derecho a la vida del recién nacido o los derechos de la Convención del Niño, donde hay un apartado específico donde menciona sobre los derechos antes de la vida, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos o queremos ver la coalición o el choque entre lo que es el Código Penal del Distrito Federal junto a la Constitución, pues se violan todos los derechos. Empezamos, número 1, el de la vida, la dignidad, ¿no? Número 2, tenemos el derecho a la salud. Número 4, en el artículo número 4 tenemos el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, violamos otro derecho más. Si nos vamos específicamente a las mujeres que trabajan y hablamos en el artículo 123, tenemos un apartado donde habla exclusivamente de proteger a la madre cuando está o cuando está en gestación, ¿no? Se viola también el artículo 123. Y si nos vamos más allá todavía, tenemos un artículo número 22 constitucional donde hace décadas se prohíbe la pena de muerte y de alguna u otra forma realizar un aborto es una pena de muerte. Entonces estamos generando una discusión o una controversia entre 4 artículos, ¿sí? Y si nos vamos más allá todavía, podemos hablar del artículo 14 constitucional, donde todos tenemos derecho a una audiencia legal, ¿sí? O una garantía de audiencia. Ese bebé no se puede defender, no tiene un derecho de una garantía de audiencia. Entonces, estamos violando el artículo 1 con la vida, el artículo 4 con la salud, el artículo 123 que tiene un apartado de protección a la dignidad de la mujer trabajadora en estado de gravidad o embarazada, el artículo 22 que prohíbe la pena de muerte y el artículo 14 que el bebé no se puede defender, ¿no? No tiene o no se le está otorgando el derecho. Si queremos ver, la mujer tiene la decisión, al fin y al cabo, del poder sobre su cuerpo. Pero es un poder sobre su cuerpo que tiene que tener una sabiduría. Y si la mujer no tiene o sea, sí tiene el derecho de decidir, pero tiene que decidir encaminada con saber. Si no tiene la idea de qué es realizar un aborto, qué complicaciones puede tener, que no puede volver a tener hijos, y tener el conocimiento real de qué es un aborto, tenemos una justificación legal, médica, etimológica, desde el punto de vista religioso, de donde le busque, tenemos cómo sustentar que no se debe de realizar un aborto, ¿sí? Y pues de mi parte eso sería sustentar cómo evitar un aborto, ¿no? Desde la Constitución Política y desde los tratados internacionales que a partir de décadas empezaron a defender el antes de la vida, antes del nacimiento para el niño. Entonces tenemos derechos internacionales, de tratados internacionales que nos dicen que se debe de proteger a ese niño antes de que nazca. Entonces también podemos hablar
de que si el Código Penal del Distrito Federal dice que después de las 12 semanas, fisiológicamente un niño empieza a tener vida a partir de las 6 semanas de gestación, embriológicamente desde que se fecunda, ¿sí? Entonces nadie puede decir una fecha porque pues no tenemos ese conocimiento como para poder abarcar más allá de hasta donde llegan nuestras barreras del conocimiento. Por lo tanto, sería mi participación. Gracias. Muy amable, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Muy buena esa intervención. Licenciada Marisol, por favor. Perdón, Maribel. Una disculpa, licenciada. Sí, bueno, de acuerdo a lo que dijo el doctor, estoy completamente de acuerdo, es muy cierto. Yo creo que se entra en una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque está habiendo una contradicción, como lo dijo, contra la Constitución política que nos habla del derecho a la vida, con diferentes tratados internacionales que definen los derechos humanos, entre ellos los derechos de la vida, con los lineamientos o las pequeñas leyes, como lo habla en el Código del Distrito Federal, que nos dice que sí está permitido, bueno, en 12 semanas, pero obviamente está contradiciendo, como vuelvo a repetir, los tratados internacionales, la Constitución política. Entonces yo creo que un medio podría ser la acción de inconstitucionalidad. Eso sería todo de mi parte. Perfecto, licenciada Maribel, muy amable, gracias. Licenciada Gloria, por favor. Pues totalmente de acuerdo con los compañeros, con la intervención de José María, muy bien explicada. Pues sí, es controversia, ¿no? Porque como comentaban, hay derechos que, que son los derechos de la vida, los derechos del no nacido, el derecho de la mujer, de las mujeres embarazadas, las mujeres trabajadoras, y hay muchos puntos pues que no concuerdan y que no se puede decir que no se ponen, pues le voy a decir de acuerdo a ellos también, ¿no? De que se va a defender o que no. Entonces sí es de mucha controversia y hay muchos códigos que aunque digan que es a las 12 semanas, es igual que ya es una persona. Entonces, como dice el compañero, pues cómo se va a defender esa persona, cómo va él a exigir sus derechos, ¿no? Entonces, sí, pues siempre va a ser controversia, como lo hemos comentado en toda la sesión, ¿no? De que pues todos tenemos los derechos, el derecho de no nacido, los derechos de las mujeres, así como pues ellas también tienen el derecho de decidir si lo van a tener o no. Entonces, pues sí, es mucha controversia. Muy amable, gracias. Estamos entrando ya a la recta final. Y bueno, atinadamente, es un tema, como lo dijimos al principio, que bueno, tiene principio, no tendrá final. Quienes están a favor, quienes estarán en contra, ya se dijo, no es la parte de la temporalidad, no es la parte de la dignidad, la integridad y de la conciencia humana de lo que estamos haciendo hoy en día. Habrá quien legisle a favor y habrá quien legisle en contra, pero definitivamente concuerdo con lo que dicen ustedes, lo que dice el doctor, el privarle a la vida a un ser indefenso que no tiene el derecho de poder hacerse de manifiesto lo que realmente quiere. Lo que sí, en lo que yo puedo decir es que estoy de acuerdo también en la parte médica, cuando es necesario por cuidado de protección de la mujer para seguir teniendo vida. Y aquellas personas que, bueno, que siguen legislando para favorecer a partidos políticos e intereses económicos, pues será su conciencia. Por lo pronto aquí el tema queda y seguirá quedando en la mesa. Seguirá siendo un proceso en el cual nosotros estaremos inmiscuidos en la labor jurídica, legislativa, y tendremos a final de cuentas algo que juzgar ante nuestros actos. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación en este foro de discusión. Gracias, muchísimas gracias, licenciada Gloria, doctor José María, licenciada Maribel, perdón, licenciada, qué bárbaro, ¿no? Merezco yo otra discusión. El olvido. Bueno, y su amigo Armando Zumárraga les da las
Muy buenas noches, las gracias y podernos ver en otro foro o en otra plataforma con otro tema también importante. Muchísimas gracias, Dios les bendice, nos vemos pronto.